Hola, soy Belén Klopp, terapeuta, periodista y formadora en la gestión de la energía conciencia. Vengo a hablarte en este vídeo justamente de un poquito poner en órbita esta situación también que tenemos a nivel cósmico, hablar de esta luna llena del próximo mes de agosto. Vamos a hablar un poquito también, ¿no?, qué está pasando con la masa crítica, la cuestión también de Plutón y cómo está afectando los medios de comunicación. Y también voy a introducir, dado que estamos con los cuerpos sintiéndonos como muy cansados, uno de los trabajos con el elemental del cuerpo, que es un trabajo chamánico, pero que además nos permite también recuperar y poder alinear una parte de nosotros que a veces tenemos como bastante olvidada, ¿no?, que a veces también no ha estado como muy explicado y que creo que también sería interesante. Por eso voy a adjuntar a este vídeo el ejercicio con el trabajo del elemental del cuerpo, que sería el espíritu de carne, que se dice también, este es el nombre que también tiene, y también voy a adjuntar, dado que la situación que tenemos en este momento, voy a adjuntar links de compañeros tanto del campo de la comunicación como del campo de la medicina, como también de otros tipos de opiniones diversas. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en esta situación en la que estamos en esta conjunción cósmica de Saturno. Voy a volver a explicar qué pasa con esto, con Saturno, Plutón, Júpiter. Esta triple conjunción está haciendo también que las grandes oligarquías, los grandes poderes, estén teniendo como muchísima fuerza. Una de las cuestiones que explicaba y que durante estos meses hablábamos de la gran polarización en la que está entrando el planeta, ¿no? Lo explicaba tengo aquí hay un trabajo, justamente, ya sabéis que me gusta mucho hacerlo desde el campo terapéutico. A mí me ha tocado, como Capricornio que soy, también, como muchos de vosotros en este momento, de cambios en las estructuras de la familia. Durante mes y medio que he estado también haciendo una reconfiguración en mi estructura familiar, lo cual también por eso no he podido estar haciendo vídeos para poder divulgar también qué está aconteciendo, ¿no? Pero bueno, explico un poco lo que sí que de tanto en tanto puede pintar. Explicaba el tema de la polarización, es una de las cosas que nos estamos encontrando y cada vez con más intensidad. Incluso en el campo terapéutico notamos como muy claramente cuando hay energías muy densas, notamos también muy claramente cuando hay energías más ligeras. Yo lo representaba como que estos dos mundos, un mundo en el cual hay esa densidad, hay esa gran cortina de humo en la cual cada uno depende la evolución en la que esté, con total libertad de lo que él quiera creer, pensar. Nos vamos a encontrar porque hay personas que están viendo las cosas de una manera, otras personas de otra. Hay personas que están viviendo esta situación del COVID, por ejemplo, ni se enteran. Hay otras que lo viven con un gran dramatismo. Yo lo sentía como que esta especie de dos mundos, esta polarización de las dos tierras, y que en esta polarización de las dos tierras también lo explicaba como esta especie de encapsulamiento, en la cual lo explicaba también a partir de otra obra, ¿no?, el tema del encapsulamiento. Lo comentaba con los medios de comunicación, hablaba con el colegio de periodistas, compañeras mías también con periodistas, en los cuales les comentaba, bueno, pero también os está llegando esas otras informaciones que están circulando por las redes, pero muchos de ellos lo consideran como teorías conspiranoicas, ¿no? Es un tema de, bueno, yo creo que es interesante encontrar este punto intermedio. A veces pueden haber como informaciones que podemos sentir como demasiado extremas, pero por otro lado también no dejan de ser como muy extremas toda esa información que nos está llegando de los medios en los cuales van a un mismo foco, se pasan todo el día hablando de la misma información una y otra vez, ¿no? Yo sentía como también esta especie de dos mundos, lo pinté también, en un momento también de, incluso a nivel familiar a veces, ¿no? Como que una hermana, una prima, hay personas con las cuales llega a ser como muy difícil intentar ver opciones diversas o opiniones diferentes, ¿no? Porque está afectando también mucho en el cuerpo emocional, ¿no? Veía como esta cuestión del encapsulamiento, visiones, como hay personas en las cuales llevan o están sintiéndose como que es difícil poder abrir esa botella, y otras personas en cambio pueden sentirse como intentar abrir. A veces uno de los trabajos interesantes que yo consideré también durante estos meses es primero cómo gestionar el enfado. ¿Cómo gestionar eso que dices? Pero si no lo veis claro, no veis claro, no, es cuestión de sentido común, que no lo veis. Y en cambio es como, me recordaba muchísimo el cuento aquel del rey danés, decía el rey danés, yo me sentía, había momentos en los cuales decías, había como un ala que la había perdido, y esta cuestión de intentar abrir, ayudar a los demás a que puedan ver según qué, pero es que a veces ahí es una cuestión también del ego, ¿no? De poder intentar convencer según qué, y cuando realmente hay que ir aceptando el proceso de cada uno, ¿no? Yo creo que para mí ha sido un interesante aprendizaje.
a través de todos estos 2 últimos meses, ¿no? Bien, bueno, un poco situando también en este momento, hablo de la masa crítica que va a ir abriéndose cada vez más en el planeta. Cuando hablamos de la masa crítica, por eso hablaba que en los medios de comunicación, las oligarquías y el planeta Plutón, que tiene que ver con los grandes poderes, están teniendo un momento máximo de gran fuerza. De hecho, la economía, lo hablan diferentes astrólogos también, como que la economía del propio Estado está yendo a las grandes entidades financieras, ¿no? Pero esto es verdad que Plutón, que tiene que ver con, es una representación arquetípica del poder, pero que a la vez que es un poder no utilizado correctamente, se acaba pagando como muy caro. Por eso estas grandes entidades financieras, las grandes oligarquías, tanto en los medios de comunicación como en las grandes empresas, todo esto puede pasar factura prácticamente, aunque en este momento se están beneficiando. También lo están haciendo los medios de comunicación. Yo intentaba solamente pongo un poco que cada uno luego haga su análisis, y por eso voy a dar voz también a algunos, lo que decía, con unos links también a partir del blog, en la web, y también en este vídeo, porque hay muchos no pueden opinar en los medios de comunicación, no se les está dando voz, y para que al menos las personas puedan tener su propia opinión, ¿no? O al menos a partir de aquí puedan contrastarlo. El otro día iba en el AVE, me encontré una jovencita y yo pues le dije desde mi conciencia, yo pienso esto. Bueno, comenzó a preguntarme qué pensaba sobre la situación que estamos viviendo sobre el COVID, ¿no? Le fui explicando y me llamó muchísimo la atención que una persona joven que está en las redes no le haya llegado las informaciones, al menos contrastadas, sean conspiranoicas, no conspiranoicas, lo que cada uno piense, pero que al menos esté un poquito al caso, y hay mucha gente que no está al caso. A veces estamos como dentro de un mismo círculo, muchos de los que estamos también con ese tipo de informaciones, entonces también es interesante abrir los ojos e intentar encontrar también otras posturas, comprender. Yo cuando llamé al Colegio de Periodistas explicando la situación, muchos de ellos decían, bueno, pues yo de todo esto no tengo ni idea, o otros decían, bueno, pues estos son de aquellas teorías de aquella gente que está como una cabra, ¿no? Es que es como decir, bueno, yo creo que en este momento Mercurio, que está ahora en este momento va a estar en oposición con estos grandes planetas, va a hacer que muchas de las personas, y con esta luna llena del mes de agosto, del 3 de agosto, que está justamente en Acuario en oposición con Leo, va a abrir como mucha luz. Toda esta cortina de humo que está como muy puesta, esta cada vez va a ir abriéndose. De hecho, no es muy difícil, porque yo misma a veces hacía la experiencia en la ciudad de Barcelona, se me ocurría de tanto comentar un poquito el tema, a lo mejor me iba a comprar el pan, comentaba alguna cosa, a ver, ¿qué tal? ¿Qué pensáis? Y rápidamente muchas personas decían, bueno, esto no se puede decir, pero nosotros creemos que es esto, pero no lo tenemos. Pero realmente yo creemos que el Estado, en cierta manera, puede ser que nos esté engañando, puede ser. Bueno, dejemos que cada uno vaya pensando, que vaya investigando y analizando. La cuestión es que estamos en un periodo, ¿no? Yo ya lo anuncié el año pasado, dije, empecemos un periodo de guerras. En el caso, y es muy interesante ver cómo esos periodos de guerras, esos 7 años de Saturno, en los cuales los ciclos, ¿no? Los ciclos cósmicos nos están hablando de periodos de guerras en los cuales iniciamos. Y aquí en el caso español, por ejemplo, es muy interesante como en este ciclo de guerras, la guerra civil, que es lo que se ha abierto, también está repercutiendo intensamente en la manera como se está restringiendo, o sea, cómo está la energía restrictiva de Saturno en nuestro país, por ejemplo, ¿no? También en otros, pero cómo se está viviendo y es muy curioso como en Cataluña, por ejemplo, cómo se están viviendo también, viendo como las medidas restrictivas, más estas luchas de poder que hay sobre estas cuestiones más de la independencia, no independencia. Las cuestiones es que estas memorias están abiertas, por eso es cuando digo memorias me refiero a que hay unos planos. De hecho, la guerra es mucho más intensa en el plano etérico, aquel que no se ve, que en el plano físico. Imaginaros cómo está la cosa, ¿no? Es como interesante. Por eso estamos todos muy cansados, entre otras cosas. Luego las tormentas solares, es cierto que en estos días son muy intensas, pero además tenemos esa gran caída esa caída del patriarcado. Cuando decimos que Saturno cae, que Saturno está activando esa conjunción de Júpiter y Plutón, porque ya en 2008, cuando hubo esa crisis económica, ya estaban conjuntos, pero no estaba Saturno haciendo conjunción. Esta vez es triple. Y además esa triplicidad de esa conjunción tiene lugar 3 veces este año. Esto ya lo van hablando varios astrólogos, pero es interesante hablar de esto, porque coincide cada conjunción con
con una época de rebrotes del COVID. Bueno, vamos a ver si esto se va a dar o no próximamente, pero sí que sabemos que en la conjunción que hubo el mes de marzo, esta última del mes de junio, ha coincidido con estos rebrotes, y hay otro rebrote también otra conjunción interesante también de estos 3 planetas a mediados de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo si tiene que ver con este movimiento, pero lo que está claro es que cuando estamos en ese ciclo de guerras, hablamos de un ciclo de esas guerras bacteriológicas, psicológicas. Es muy interesante ver cómo todo esto está teniendo lugar, ¿no? También interesante como hace muy poquito que Marte está también en cuadratura, se colocan como en cuadratura con estos 3 planetas, y esto está acelerando y va a acelerar, y por eso la luna de agosto, en el 3 de agosto, nos va a ayudar también a que esa cortina de humo se abra cada vez más, ¿no? Es decir, Marte, el guerrero que está en Aries, nos va a activar, va a activar al poder de cada uno, plantear esto de decir, bueno, ¿qué pasa, no? La caída de Saturno, que viene a ser la estructura del patriarcado, el padre, nuestro padre, el padre, por eso el padre también de cada uno y de cada una, la visión de aquel padre que nos ha acompañado, que nos ha protegido, o quien haya vivido esas experiencias, ¿no? También depende, en cada familia es un mundo. Es como que también esas estructuras a nivel familiar también están cayendo. Por eso hay tanta movida a nivel familiar, pero también el patriarcado cae, el sistema económico cae, va a caer un montón de estructuras, y con esta luna en Acuario, que es el Acuario, pensar que tiene que ver con ese planteamiento uraniano, también de volver a los grupos, pero desde ese trabajo también de la apertura de conciencia, ¿no? Es decir, vamos a abrir conciencia y abrir esa masa crítica, va a ir abriendo con fuerza durante este próximo mes y a lo largo de estos próximos meses. Por eso puede ser muy interesante, y cada uno va a vivir esas 2 tierras en múltiples tierras. Es decir, hay personas que pueden vivir esta situación del COVID con una gran ligereza, casi que ni se enteran, casi ni lo ven. Es decir, bueno, eso sí, siempre apagando los medios de comunicación, porque prácticamente están todo el día anunciando, tienen como una dificultad creativa, digo yo, ¿no? O sea, yo pienso que el tema de los periodistas poco creativos. Una de las cosas que yo recuerdo cuando trabajaba en los medios de comunicación es que a veces, como no teníamos tiempo, lo que hacíamos era recoger las noticias que nos llegaban de las agencias. Como mucho, con una agencia ya teníamos suficiente. Muchas veces lo contestábamos con otra agencia, pero al final las 2 informaciones venían también decididas por esos holdings, de manera que, bueno, se publicaba lo que ya venía de agencias, y como era algo que estaba aceptado por el propio sistema profesional, acababan apareciendo las mismas noticias. La única gracia que teníamos los periodistas era contrastar, mira, pues fulanito, el tal periódico ha publicado esto, y otro periódico, pues mira, esa noticia que nos ha llegado a todos la misma, no ha decidido publicarla. A veces era la gracia de, mira, entonces el periodismo de investigación prácticamente, como es tan caro, pues prácticamente no se podía realizar. Esa es una de las cuestiones. Y otras cuestiones que también lo quería apuntar, ¿no? Recuerdo que en una cuestión a nivel por una cuestión ecológica que quise apoyar a una persona, pensé, pues simplemente podemos crear una plataforma, y no hacía falta decir ninguna mentira, pero no hace falta decir toda la verdad. Eso los medios de comunicación lo saben perfectamente. Los periodistas sabemos cómo utilizar esto. De manera que creamos un recuerdo. Lo digo para que cada uno vaya también analizando, sintiendo también cómo los periodistas tienen esta gran capacidad de poder manipular si quieren, pero también es triste como hay compañeros míos que pierden el trabajo por poder decir también otras informaciones que los medios no les dejan publicar, ¿no? Y la cuestión es que es así de cara, y más en este momento, ¿no? Entonces, en ese momento solamente creamos una plataforma, 2 personas, mi vecina y yo, y sin decir ninguna mentira, lo que dijimos es, vamos a crear esta plataforma, lo publicamos en los medios, y realmente se creó toda una bombolla, una bola a raíz de todo eso, que conseguimos el objetivo, que era que no se construyeran en algunos terrenos de naturaleza, y realmente era simplemente utilizando 4 herramientas que sabemos los periodistas cómo hacerlo. O sea que realmente imaginaros, si en una cosa muy pequeña me fue fácil, imaginaros cómo pueden hacer empresas enormes, ¿no? Es decir, eso es como el cuento del rey danés, no sé si sabéis lo del cuento del rey danés. Era el rey danés que
que iba desnudo por el medio del pueblo, la gente lo aplaudía, porque los sastres le habían dicho a ese rey que iba con un vestido precioso, ¿no? La gente lo aplaudía y decía, no, pues es verdad, nos estáis diciendo que llevan un vestido bonito, pues os lo vamos a creer. O sea, realmente estamos en este momento muy importante de que ese Mercurio que está ahora abriéndose coja el poder para analizar, para revisar, vamos a revisar esas informaciones que nos llegan y bueno, todas esas cuestiones tanto de grupos de médicos que intentan también decir otras opiniones. El tema de las vacunas, como cada vez se está hablando también muchísimo, es muy muy importante porque ya hay que tomar también rienda en el asunto y simplemente, bueno, y voy a introducir también en todo esto, en este ciclo en el que estamos, con esta luna preciosa que tenemos, que estará un poquito exaltada, nos va a exaltar un poco también las emociones porque está en Acuario, pero sí que nos va a dar fuerza para poder empezar a agruparnos, empezar a organizarnos, ¿no? Esta es la energía de Marte que va a estar durante 6 meses. El trabajo con el elemental del cuerpo, esto lo voy a explicar ahora en un vídeo con un ejercicio. El elemental del cuerpo lo introduzco porque con toda esta movida que hay a nivel energético, a nivel cósmico, con todas estas tormentas solares que tienen lugar, de hecho la misión nuestra es, y eso por eso es completarnos. Entonces, para completarnos hemos también de aprender a gestionar esta energía, ¿no? La energía de cada uno. Importante. En este momento, una de los poderes que ha quedado como un poquito olvidados, pero que es muy importante recuperar, es, aparte de abrir ese campo energético, reconocer todos esos cuerpos etéricos que hay alrededor de nuestro cuerpo físico, reconocer también el elemental del cuerpo, que es conocido también como el espíritu de carne, ¿no? Cuando nosotros llegamos al mundo, se dice, cuando llegó la energía, como llamamos pura energía, explico un poco, la pura energía crística necesitó de un cuerpo físico, y dijeron que los constructores, los demás constructores, vamos a decir, de esos cuerpos humanos, vamos a decirlo así, necesitaron de darle ese trabajo, contar en ese trabajo con los elementales de la Tierra para poder darle esa configuración en materia en las 3 dimensiones, vamos a decirlo así. De manera que de esos elementales que guardaban también los elementos de la Tierra, muchos de ellos comenzaron a conectar con esa energía crística y se comprometieron a guardar a cada uno de esos cuerpos humanos, es decir, como que cada uno de nosotros, nuestra alma, está en conexión con un hermano elemental que está no solo de por vida, sino a lo largo de todas las vidas, de todas las encarnaciones, está con ese hermano elemental, y podemos pedir a ese hermano elemental, a ese cuerpo elemental que está en nosotros, que tiene inteligencia propia y voluntad propia, nos ayude, porque es el que realmente se encarga de la formación, del cuidado del cuerpo físico, de los órganos, de la fluidez de la sangre, bueno, todas las cuestiones físicas prácticamente, y también ese control ayuda muchísimo a esa alineación en los cuerpos etéricos, emocionales, mentales y prácticamente hasta, bueno, astrales llega como en otro plano, pero prácticamente es el elemental, el hermano elemental, el que ayuda a alinearnos. Entonces, voy a proponer un ejercicio para ayudarnos a conectarnos con ese elemental, pero bajándolo a la cueva de la creación. Esta vez los guías estaban comentando que podemos conectar con él, bajar a la cueva de la creación donde está la información de la caja, de lo que hay en esta vida, para poder también limpiar memorias y poder vivir esta situación, no con estos dramas y esta situación de miedo, de pánico y demás, y también esta sensación a veces de sentirnos como cabezas de turco, programas que son como muy antiguos, podemos vivir esta situación como sin ningún dramatismo, con mucha facilidad, entendiendo también esta situación económica. Vuelvo y menciono también que en eso de la economía, los que somos autónomos, al final tanta ayuda del Estado hemos tenido que devolver lo mismo en impuestos, o sea que, bueno, pues también todas esas cuestiones también de la economía que a veces puedes pensar, madre mía, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues también eso también repercute en el cuerpo físico y es muy interesante el trabajo chamánico con este elemental, ¿no? Bueno, te recuerdo por eso que ya estoy haciendo las sesiones presenciales en Cadaqués, en Barcelona, y anunciando también sobre a otros lugares, y esas sesiones online las vais a encontrar también en mi web. Los cursos los estoy dando por ahora a nivel individual hasta que anuncie nuevos cursos. Bueno, muchas gracias y os contaré esta información del trabajo del elemental del cuerpo en el próximo vídeo. Muchas gracias.